Ricky, hermano, ya era hora de que hagamos esta entrevista, ya la teníamos postergando hace mucho tiempo y qué gusto que hayas aceptado la invitación. Cuéntanos un poco de ti para que mis amigos, mis amistades y tus amigos como se pongan un poco más acerca de qué te dedicas, cuál fue tu proceso, cómo iniciaste y posterior a eso pues vamos a ver cómo se va desarrollando la entrevista. Perfecto. Estoy esperando todas las preguntas que me tengas. ¿Quién es Ricky? O sea, ¿quién es Ricky Clavijo? ¿Cuál fue tu ocupación? ¿Cuáles son una breve reseña de lo que eres actualmente y cómo se fue forjando esa actitud y esa personalidad que tienes ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, yo soy de Talara, te comento. Yo soy de Talara y desde que viví en Talara yo he estudiado siempre en un colegio en el que mis padres me pudieron pagar. Ah, Normalmente mis padres siempre se han esforzado mucho por darme la mejor educación posible, siempre estaban muy enfocados en convertirme en un administrador o un ingeniero de electrónica, porque pues tenemos un negocio familiar y mis padres siempre han intentado inculcarme como que ese camino, ¿no? o sea, tratar de meterte en la empresa familiar, que tú puedas Meterme la administrar empresa por la cabeza, por los por ojos. los ojos. Sí, 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 Ya, como sea. Pero pues uno le van pasando cosas, ¿no? Cada uno tiene su propia vida y va encontrando su propio camino. Actualmente no me dedico principalmente a lo que mis padres se dedican, querían. porque ellos son comerciantes, ¿no? Ellos son comerciantes, pero de igual forma tengo por ahí una que otra inversión en lo que es ese negocio familiar, porque aparte de ser un negocio muy rentable, también lo hago porque significa mucho para mí, sentimentalmente. Ah, claro, porque es de familia y de hecho, de una u otra manera quieres estar ahí también. Involucrado. Me parece buenazo, hermano. Sí, entonces actualmente me dedico a lo que es el mundo de las finanzas, sí, tengo una financiera, trabajamos como casa de empeño y también adelantamos sueldos a las personas. Básicamente ayudamos a la gente a que pueda solventar sus problemas económicos. Y además de eso, también tengo una empresa de asesoría financiera y contable en la cual asesoramos a los clientes para que puedan mejorar su historia de crediticio y también puedan ellos presentar de manera correcta sus expedientes ante las entidades financieras y puedan también capitalizar sus negocios. Ya. Y como te comento también, tengo unas inversiones en lo que es las electrónicas la electrónica de la familia, que Electrónica son Clavijo. electrónicas Son bien Clavijo. conocidos acá en Piura. Sí, porque como te digo, es una empresa familiar que viene desde mi abuelo. Claro. Entonces tenemos 50 años ya en el mercado. Pues, Ah, yo no tengo los una, 50, pero mi familia los una tiene ahí. trayectoria bien Muy grande, larga de hermano. familiar, sí. Entonces, siempre me ve relacionado con eso, pero de una u otra forma uno termina involucrado, pues, por tantos años que Claro. mi familia estaba ahí. Y aparte que también te está retribuyendo de manera, ¿no?, monetaria, ¿no? Por Claro, las sí, inversiones que haces. es rentable, pero aún así, lo más importante para mí es el valor sentimental que tengo con esos negocios. Claro, porque acá el grupo Clavijo es bien conocido en Piura. De hecho, cuando quieres adquirir algún producto electrónico, Clavijo, 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 por todos lados acá. Sí, antes de Por decirte todos que lados. vayas a Coolbox o que vayas a Sodimac, te dicen anda clavijo. Clavijo, sí. Sí, sí, sí me ha pasado. Ricky, quiero preguntar, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles crees tú que son los hábitos que has adoptado últimamente en los 6 meses anteriores? Eh, Mira, te voy a ser honesto, yo no soy una persona que se levanta tan temprano, ¿ya? Uh-huh. Soy una persona que le gusta disfrutar de su tiempo para descansar y todo, pero lo que sí hago todos los días es tener una agenda de tareas diarias, ¿sí? Yo siempre, cada día que me levanto, sea que me levante a las 8, a las 9, yo siempre tengo claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, Tener claridad. normalmente me enfoco en hacer mis prioridades a principio del día, durante las mañanas, en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces hay reuniones que tengo con algunos clientes que no puedo yo decidir la hora, no, al Claro, no contrario, te ellos puedes. son quienes me agendan a mí, entonces a ellos sí los dejo partir para la tarde. Pero normalmente en las mañanas yo termino de hacer todo lo que es importante, ¿no? Si ya sea que tenga que ir a la SUNAT a mover algún pendiente, de repente tengo que estar en la notaría o quizás tengo que hacer un movimiento en el banco, entonces trato de moverme todo eso durante la mañana. Y si tengo reuniones con los clientes, que normalmente ellos son los que me agendan a mí, tengo que atenderlos a cualquier hora. Ya. Bien. Escúchame, tú tienes hermanos. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cuál es el clima llevándolo al lado del trabajo, la inversión con ellos? Porque tengo entendido que también ellos invierten, tienen empresas. Uh -huh. ¿Cómo es tu relación ahí con ellos? Como te digo, en mi familia, todos mis primos y mis tíos se dedican exactamente a lo mismo.
Es decir, mis primos tienen tiendas clavijo, mis tíos tienen tiendas clavijo, todos se dedican a lo mismo. Y cuando uno de mis tíos tiene un nuevo hijo, pues lo normal es que cuando tengan 18 o 20 años lo ayuden a poner su tienda clavijo. Es lo más clásico. Entonces, en mi casa somos 3 hermanos. Tengo 2 hermanos menores, ¿sí? Un hermano de 25, una hermana de 21. Y normalmente ellos también han tenido que estar involucrados en esto de las tiendas clavijo. Ellos estaban invirtiendo al 100% en lo que era el negocio familiar, pero luego de esto, conversando, ¿no? En tema de la rentabilidad, en cómo es que nos funciona para nosotros lo que son los tiempos junto con el dinero, porque no solamente el dinero es lo importante, sino también el tiempo. Ellos supieron entenderlo y les pareció una grandiosa idea comenzar a invertir también en lo que era una casa de empeño. Claro. Entonces ellos también se comenzaron a dedicar a lo mismo, al mismo rubro que yo tenía. Les expliqué un poco cómo se movía el negocio y les pareció genial. Como ellos son personas muy autodidactas, pero que a la vez son muy inteligentes, no necesitaron muchos consejos para poder captar todo. La captaron de una. Sí, y sobre todo evitar cometer los mismos errores que uno suele cometer cuando inicia cualquier negocio. Claro. Entonces, como que los guiaste a que vayan. Para que ellos no se tropiecen de la manera que yo me tropecé. Entonces, a ellos les ha costado menos tiempo posicionarse en el mercado que a mí. Me hablas de la habilidad. Tú, cuando estabas en el cole, ¿tenías esa habilidad o sentiste en algún momento que no era tu camino como que ser comerciante, sino como que ya ser empresario, ser una persona que está a cargo de una empresa y liderar, comandar? O sea, en el colegio, ¿cómo era, Ricky? Mira, para serte honesto, yo siempre pensé que me iba a dedicar a lo mismo que mis papás, ya a lo que era las tiendas clavijo. Pero normalmente, cuando yo estaba en el colegio, yo no tenía grandes habilidades de matemáticas, en comunicación. Realmente yo me considero que siempre fui entre los 3 a 5 primeros. En mi salón siempre hubieron 40 a 50 alumnos. Entonces, yo me consideraba un estudiante aplicado, pero nunca fui el primero. A pesar de esto, siempre supe que podía llegar a aprender unas cosas nuevas, ¿no? En la medida de que fui creciendo, me fueron pasando muchas cosas que me llevaron a lo que estudio ahora. Pero en el colegio, sí siempre supe algo, que era hablar en público. Siempre fui muy bueno para eso. No sabía para qué me iba a servir, ¿ya? Pero yo creo que ahora eso me sirve para poder tener contacto o tino con los clientes. Normalmente los clientes, uno tiene que saber cómo llegarles, uno tiene que saber cómo conversar con ellos y sobre todo caerle bien a la gente. Entonces, cuando me toca a mí conversar con un cliente e inspirarle confianza, creo que es mi punto fuerte. Por favor, sí. Que la verdad, por favor. Además de esto, siempre estuve yo en las tiendas atendiendo clientes. Mi papá me tenía limpiando vitrinas, me tenía vendiendo, entonces tenía contacto con gente diferente y pues tenía compañeros que al contrario se ponían tímidos cuando veían gente nueva y yo veía gente nueva todos los días. Ayudó como que a desarrollar esa habilidad que tenías para hablar. Es una habilidad de vendedor realmente. Claro, claro. De hecho, me hace sentido lo que me comentas con respecto a la educación que tuviste, porque si bien es cierto, en el colegio se premiaba o celebraban las buenas notas, buenas calificaciones, sin embargo, no siempre fue así como que el más inteligente del aula, que sacaba mejores notas, le ha ido bien en la vida. O sea, es como que hace poco leí un libro que decía, no intentes ser el mejor ni tampoco el último. Eso es lo que decía Jack Ma también. Intenta ser el promedio. Ni tan relajado, ni tan astuto, ni tan hábil, no te creas el mejor. Entonces tienes que estar en promedio como para que tengas tiempo también de desarrollar esas habilidades de comunicación, esas habilidades de estudiar, comprender las clases que te han dado, porque de una u otra manera pues tenemos que probar, ¿no? No vamos a pasar solamente hablando y hablando. Pero es muy cierto lo que dices, o sea, no siempre teníamos que ser los mejores para poder llegar a tener un puesto en el ponderado, ¿no? Que es en el colegio. Entonces creo que por ahí tenemos algo en común, porque yo tampoco era de los mejores, entonces como que no era mi fuerte el estudiar mucho, ¿sabes? Pero sí era mi fuerte como que el hablar con las personas, el relacionarme con los amigos, el de hacer amistades, llevarme con todos los grupos, porque de hecho esa habilidad es la que se premia ahora. La habilidad de poder entender la posición del otro, comunicarlo, un proyecto, defender tu proyecto. Y de eso se trata, ¿no? Básicamente. La habilidad de hacer contactos. Exacto. Nadie nos dijo en el colegio que era una habilidad que te iba
a sumar mucho en un futuro. Sin embargo, pues quienes nos dimos cuenta a temprana edad, supimos aprovecharlo ahora que ya estamos, ¿no?, adultos y dirigiendo empresas. Me parece genial, hermano. Y escúchame, ¿cómo iniciaste en los emprendimientos? ¿Cómo iniciaste en ese mundo, en el rubro del emprendimiento, de los negocios? ¿Cómo fue tu Ujú. inicio? Bueno, para comentarte que en mi casa, mis papás normalmente desde los 15 años nos quitan la teta, como se dice. No nos vuelven a apoyar económicamente en nuestras salidas, en la ropa, en los viajes. A partir de los 15 años en mi casa es como una regla en que a partir de aquí todo es tuyo y todo te lo ganas con tu trabajo. Entonces, la verdad que en ese momento, cuando tenía los 15 años, no lo comprendía para nada. Decía, pero papá, tienes plata ahí para darme más, ¿por ¿Por qué qué no me no? das? Y realmente ahora que soy más grande lo entiendo, porque Claro. conozco muchos amigos, ¿no? Compañeros, ¿no?, de trabajo y todo, que normalmente han tenido siempre todo de sus papás fáciles y cuando hay un momento complicado miran para todo lado y no saben qué hacer, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. uno aprende desde muy joven a buscar soluciones a sus problemas y pues desde los 15, 16 años yo tenía problemas. Mis problemas eran, pues no son los problemas que tengo ahora, ¿no? Son Claro. problemas de otro Diferente. tipo, como eran, ¿cómo hago para salir con mi novia el fin de semana? Quiero invitarla a comer una Al pizza o cine. quería colarme a una disco porque tenía DNI amarillo y cómo hacía Ah, para comprarme una jarra de cerveza ahí adentro, la entrada. Entonces, esos eran mis problemas de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, esos problemas yo los tenía que resolver de alguna forma. Entonces, ese empuje que me dieron mis padres fue, oye, ve a la calle y búscatela solo. Entonces yo comencé a trabajar en distintas cosas. Yo he probado muchas cosas y creo que eso ha sido un poco la clave del buen resultado al final. ¿Por qué? Porque empecé yo trabajando en un locutorio. Yo trabajaba en lo que eran las cabinas de internet. Ah, sí me acuerdo, los juegos que te ibas con 50 céntimos, con un sol, Yo y era también caminos de internet, pues, sí, ¿no? yo trabajaba ahí y mi primer sueldo Eso fue fue de, hace años, ¿no? de 8 soles diarios. Ah, Me daban 8 8 soles soles diarios. ya. Pero realmente para mí era un trabajote. Yo Claro, sentía que tenía claro. el mejor trabajo del mundo porque estaba frente a una computadora mientras atendía. Entonces yo estaba jugando y atendía y jugaba y atendía. Y Se para te mí pasaba el era tiempo volando. el trabajo perfecto, ¿no? Luego de eso le dije al señor del locutorio que si me podía alquilar un pedacito porque quería alquilar PlayStation. Y yo como había ahorrado de 8 soles en 8 soles mi plata, me compré PlayStation 2 y comencé a alquilar. Fui donde mis tíos de Clavijo y tenían televisores arrumados y me decían, te lo regalo. Los puse Uy, ahí, me puse a buenazo. alquilar y ganaba ya no 8 soles, sino ahora ganaba 30 soles. ¿Por qué? Porque el alquiler ya De 8 a de 8 30, wow, te voló la cabeza, ¿no? tripliqué mi sueldo yo. Incluso llegué a ganar en un punto más que el dueño del locutorio. Ah, sí, es que era una novedad del PlayStation. Y el dueño del locutorio realmente me apoyó bastante. Aún lo recuerdo, se llamaba Andrés Chanzú. ¿Ya? ¿Ya? Era un pata que realmente me veía y me quería ayudar. Le digo, ¿cuánto me alquilas esto? Me dijo, no te lo alquilo, te lo presto. Pero tú pagas un alquiler aquí en el local, no, te lo presto. Quiero que salgas adelante. Y siempre me Ah, ayudó, qué siempre me ayudó. chévere que estas personas se hayan presentado en tu vida. Increíble, sí. Y así fue como yo comencé a recibir más dinero. 30 soles ya para mí era mucha plata en ese momento. Y después de eso, pues, pasaron varias cosas. El señor perdió el local y yo perdí mi trabajo también. Entonces, volví a nada. Y nuevamente a buscar la solución. Luego también trabajé preparando jugos en el Open Plaza, Ya. en un local que quedaba en el segundo Una piso. isla. Sí, una isla que se llamaba Frutamanía. Ya no existe, Ya, creo que pero era un lugar bien, ahí ganaba más plata, ganaba 12.50 diarios, no. Ya, era un sueldo mejorado, ya. De pero 8 a 2.50, 4 soles más más era. del 50%. Sí, 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 pero igual era terrible porque trabajaba, me acuerdo, Navidad, Año Nuevo, porque eran los días que más se Ah, sí, movían sí, y yo por 12 soles tenía que dejar de estar con mi familia en Navidad. Era realmente complicado, claro. pero en ese momento era la solución a mis problemas. Luego también trabajé friendo anticuchos. Una vez leí un letrero porque estaba sin trabajo, decía, se busca parrillero, y yo fui a mi mamá y le pregunté, Te mamá, convierte en parrillero. ¿qué se necesita para ser parrillero? Me dice, solo saber prender el carbón y poner la carne encima y ya está. Puta, está Ya. fácil. Entonces fui, me presenté, dijo, quiero ser parrillero. Claro, yo soy parrillero profesional, por supuesto. He trabajado en varios lugares de parrillero. Nunca en mi vida había aprendido Nunca había. un carbón.
Me tomó mucho trabajo el primer día aprenderlo y como que la gente dudaba de mí, decía, ¿será que este loco de verdad es parrillero? Y nada, lo hice una vez y al día siguiente ya se me hizo más sencillo y al siguiente día también, entonces ahí ganaba 15 soles. Yo iba subiendo, como sea, de 8, 12.50, ahora eran 15 soles por la noche. Era más complicado porque perdía la noche friendo anticuchos y chuletas. Bueno, te estoy contando desde mis inicios porque me estás preguntando por todo, ¿no? Claro. Entonces te cuento así tan detallado. Después también trabajé como taxista. Recuerdo que pude recibir un préstamo de una tía para comprar un carro, pero solamente fue la inicial, que fueron como $3,000. Y el resto de dinero, la mensualidad del carro, tenía que pagarla yo por 1.000 soles, 1.000 soles mensuales por 3 años. Entonces yo dije que me podía hacer cargo de eso, si es que me ayudaba con esa parte y mi tía confió en mí y me prestó el dinero. Compré un carro y el primer día que lo saqué recibí mi primera infracción Uy, por hacer servicio público teniendo 17 años. No tenía ni licencia y ya tenía mi primera infracción. ya, eso sucede, Pero pero yo salí adelante, comencé a trabajar, trabajaba haciendo colectivo, taxi, y siempre tratando de pagar mi cuenta del carro mensual y todo, ¿no? En ya, ese llegar a momento, la meta. llegar a la meta, en ese momento tenía 19 años. Sí. Y así fue como poco a poco me fui abriendo en el mundo de los emprendimientos, Tengo porque entendido que también estuviste en una red de mercadeo. sí, justamente durante el tiempo en que yo estaba haciendo taxi, realmente no estaba conforme. Cuando yo me paraba en un semáforo, a la derecha tenía otro taxista y a la izquierda tenía otro taxista que estaban haciendo lo mismo que yo, Claro. pero la derecha tenía 50 años, en la izquierda tenía 60 años y los veía señores ya muy barbones, ya acabados, canosos. Y Claro. yo decía, No pues era la no, idea, ¿no? no quiero terminar como ninguno de ellos, ¿no? Yo sabía que eso era momentáneo. Entonces yo trataba de pensar en mil formas de cómo salir de ese trabajo, porque no estaba conforme para nada con lo que hacía. De hecho, cuando tú quieres mejorar, quieres como que crecer, le dices eso a tu cerebro y el inconsciente empieza a mostrarte el camino para que puedas encontrar las cosas que tú estás buscando. Y eso es muy cierto, ¿ah? ¿Sabes? Me ha pasado varias veces en las que yo digo, no quiero esto o quiero aquello, y de pronto aparece la suerte, pero no es la suerte, porque es la suerte básicamente es la oportunidad que te llega cuando tú estás preparado, ¿no? Y cuando tú te preparas más, por ende tienes más suerte. Y yo creo que eso te pasó a ti, ¿no? Depende, de repente hiciste más y en algún momento se prestó la oportunidad, que nos Cl- vas a comentar. claro, lo que sucede es que aparte de también querer más, porque claro, yo quería más, tenía la cabeza llena de preguntas, ¿sabes? Muchas preguntas tenía en mi cabeza porque yo estudiaba en la universidad y a la vez hacía taxi. El trabajo de taxi, para todos los que nos estén viendo en el video, sabrán de que es un trabajo muy desgastante, pero sobre todo que te consume muchas horas en el día, porque cada hora de trabajo haciendo taxi es un monto de dinero que tú vas a hacer. Entonces, cada hora que tú dejas de trabajar Un es, voto es un perdido. dinero que estás perdiendo. Ajá, claro. Entonces, cada cosa que yo me compraba, si me compraba un polo, y yo ganaba 20 soles por hora en el taxi. Costaba 40 soles el polo y yo decía, eso son 2 horas de mi tiempo. Todo lo traducía en eso. Si mi almuerzo costaba 10 soles, decía, uy, eso es media hora de mi tiempo. Si un viaje a Lima costaba 100 soles, decía, uy, eso son 5 horas de mi tiempo. Entonces, todo lo traducía en tiempos de trabajo. Entonces, mi cabeza se comenzó a llenar de preguntas, porque, por ejemplo, yo estaba estudiando en mis clases en ese momento, pero trabajando también en el taxi. Entonces, mi clase duraba 2 horas y yo sabía que esas 2 horas en clase me costaban 40 soles. Y que si yo quería ir a almorzar con mi familia un domingo, 2 horas, eran 40 soles para mí. Entonces, yo comencé a llenarme la cabeza de preguntas de cómo es posible que si yo me voy a sentar a almorzar en un restaurante y voy a gastar en mi menú 10 soles, voy a perder media hora comiendo y media hora de dinero, o sea, en una hora en total trabajando. Claro. O sea, entonces esa clase de preguntas, porque yo siempre he sido muy numérico, siempre me ha gustado contar exactamente cuánto estoy haciendo, en cuánto tiempo lo estoy haciendo y cómo estoy ganando el dinero realmente, Ujú. cómo lo estoy perdiendo, me llenó la cabeza de preguntas. Realmente estaba muy preocupado porque no podía entender cómo siempre había que trabajar para ganar dinero. Yo sentía que en el fondo debía haber alguna forma de poder ganar dinero sin estar trabajando. Entonces, justamente esa disyuntiva que tenía en la cabeza de cómo es que podía llegar a funcionar eso o cómo es que eran esa clase de ingresos,
fue que llego a conocer esta red de mercadeo de la que tú me hablas. Claro. Que normalmente cuando una persona habla de red de mercadeo, la comunidad normalmente rechaza la situación y dice, ay, no, qué feo, qué horrible. Pero créeme Pirámide, que estafa. pirámide, estafa, todo lo que la gente usualmente dice, pero créeme que en mi vida marcó un antes y un después. ¿Ya? Fue el antes y el después de Cristo. Porque cuando yo llegué a esta red de mercadeo, escuché muchas cosas, ay, que la verdad no me importaba mucho, pero cuando me explicaron la definición de lo que eran ingresos pasivos, de cómo es que habían personas en el mundo que generaban ingresos que no dependieran de su tiempo ni su esfuerzo, yo me acomodé muy bien en la silla y dije, esto no es lo que estaba preguntando, esto no es la respuesta, Claro. esta es la respuesta a lo que estaba buscando. Y entonces, claro, mucha gente te puede decir, claro, tienes que tener departamentos y así vas a ganar dinero mientras duermes. Pero ¿quién puede comprarse departamentos Claro, es estando una en vaina nada? muy alta comprar un Sí. departamento, ¿no? Pero O un ¿por, edificio. pero ¿por qué no creas sus propias canciones y luego las publicas y generas una regalía por ello? Pero ¿quién tiene el Es talento para difícil, hacerlo? Son ¿no? muy poca gente. Entonces, no es tan fácil como decirlo, porque la gente en la calle te puede decir todas esas cosas, pero al final, la teoría, cuando te definen exactamente lo que es un ingreso pasivo de un ingreso lineal, eh, es lo que te explota la cabeza. A mí me explotó la cabeza cuando escuché esa definición, ¿no? Muy aparte de eso, de la definición que me trajo esta red de mercadeo de lo que significan los ingresos pasivos en la vida de las personas, también generó otras habilidades que, como te digo, ya tenía un poco desarrolladas, como el tema de hablar en público, el trato directo con el cliente, el manejo de objeciones, mucho, mucho el cierre de un negocio, muchas habilidades que usualmente en el colegio no te enseñan, en esa red de mercadeo yo las aprendí. Y las aprendí de la Es mejor una escuela manera. de negocios. Es una gran escuela de negocios. Una escuela de negocios que no es fácil graduarse, porque mucha gente se retiraba rápido, porque claro, que no es fácil vender café cuando tú estudias ingeniería de minas, o no es fácil vender proteínas para el bienestar del cuerpo cuando tú estudias ingeniería, o sea, De no es tu hecho, rubro y es una cosa complicada. exacto, o sea, como que, de hecho, ese periodo de tiempo que tú estuviste, también estuve en una red de mercadeo. Uh -huh. Y me parece para mí la mejor escuela de negocios gratuita que puede una persona que no tiene orientación y no sabe dónde querer ir, asistir. O sea, si tú no sabes dónde ir y quieres tener una como proyección a un futuro, la mejor escuela para negocios en la que tú puedes asistir y gratis es una red de mercadeo. La red de mercadeo, hay muchos amigos que son empresarios y han iniciado con las redes de mercadeo, Así porque eso es. les despierta y los ilumina, les ilumina el camino, entonces ahí pueden tomar una buena decisión. Exacto. Otra de las cosas importantes también que me dio la red de mercadeo fue mentores, porque usualmente tú en el colegio tienes profesores, en la universidad, como se decía antes, catedráticos, ¿no? Pero a nadie realmente le importas. ¿No? Nadie le importa que te vaya bien. Pero en cambio, una red de mercadeo, muy aparte de que las personas que están ahí ya tienen mucha más experiencia y tiempo que tú dentro del negocio, a ellos también les importa que te vaya bien. Tienen que crecer. Entonces tienen un interés porque tú, no solamente por enseñarte, porque tú aprendas. Entonces es ahí cuando tú encuentras a un mentor y dices, oye, ¿sabes qué? Este me gusta cómo hace las cosas, lo admiro mucho. Este me gusta cómo hace las cosas, lo admiro mucho. Y es la primera vez en la que yo eh, seguía los pasos minuciosamente de personas que no pertenecían a mi círculo de la familia. Normalmente yo seguía a mi papá, le seguía a mi mamá, pero era la primera vez que yo veía una persona que admiraba al 100% y decía, quiero hacer exactamente lo que él hace. No era tu familiar. No era mi familiar, era una persona externa y sentía esa gana de hacer lo que él hacía, porque lo admiraba. Si él daba un paso con el pie derecho, yo quería darlo igual. Si él daba un paso con el pie izquierdo, quería hacerlo. Y esa sensación de tener a alguien de quien aprender fue increíble. Justo ayer vi un podcast, escuché un podcast de Diego Dreyfus, que decía, todas las personas del mundo queremos pertenecer a algo. Y vamos a seguir siempre que tengas certeza de a dónde va. Y eso me hace sentido con lo que dices, ¿no? Porque tú admirabas a la persona que estaba enfrente de ti y sabías que estaba haciendo bien las cosas, entonces como que, y ves que él tiene un norte, entonces yo quiero ser parte de su norte, yo quiero ser parte de su proyecto y quiero estar con él porque me inspira y me da ganas de estar a su lado porque lo veo haciendo bien las cosas.
Ujú. Me hace mucho sentido lo que acabas de comentar. Sí, realmente son muchos puntos importantes que si me pongo a enumerártelos en una red Mercadeo son tantos increíbles. Hay otro que se me viene a la mente ahora, por ejemplo, que es el reconocimiento. No, no sé si alguna vez te ha pasado a ti que en el colegio tú puedes sacar una alta calificación, pero nadie te aplaude por eso. O sea, incluso hasta sientes que la gente te envidia porque sacaste el único 20 del Sí, salón. eso es cierto, eso Y tú es estás cierto. con tu hoja 20 y todos alrededor están con su 0,5, así como que, puta madre. Sí, Entonces, eso no pasa acá. Aparte de que tú tienes un mentor y no un profesor, tienes también el reconocimiento de todos tus compañeros. Todos quieren que te vaya bien, todos aplauden tus celebra. logros. Y claro, una persona que nunca recibió eso, porque nunca lo ha sentido en el colegio, nunca lo ha sentido en la universidad, y vienes acá a una escuela de negocios a sentirlo, realmente es increíble, es muy Muy, diferente. muy. Y Ricky, ¿alguna vez, después de ese negocio que has hecho, o sea, y todo suena perfecto, todo suena como que proceso de crecimiento, ¿alguna vez te han como que estafado, robado? ¿Cuál fue la experiencia como que, una breve experiencia de algún tipo de mala experiencia, mala fortuna, podría decirse, para poder tomar una enseñanza de eso, ¿no? Ujú. Claro, mira, te comento, tengo una experiencia muy triste de perseverancia. Mira, te comento, lo que pasa es que yo mientras trabajaba en esto del taxi, yo ya había conocido lo que eran ingresos pasivos y también a la par estaba trabajando yo con un señor que tenía, que, me, que también pertenecía a esta red y él trabajaba poniendo paneles publicitarios. No sé si conoces lo que son los paneles publicitarios. Claro, desde la calle, ¿no? Unipolar, por ejemplo, un tubo metálico que arriba dice Entel o dice Claro, ¿no? Esos paneles grandes de 4x8, 5x10 son los paneles publicitarios, ¿ya? O también hay monumentales encima de los techos de los edificios o las casas. Bueno, toda esta clase de paneles publicitarios o publicidad exterior, como se llama, trabajaba ese señor que pertenecía a esta red y él al verme muy empeñoso y que me desarrollaba muy bien, me contrató para trabajar con él. Entonces, por ahí encontré un camino en el cual aprendí ese negocio. Una vez que aprendí ese negocio, me di cuenta que era un trabajo realmente sencillo, que toda la gente dice, poner un panel debe ser una cosa dificilísima, pero yo entendí ahí que era algo terrenal, algo que se podía hacer, se podía iniciar. Entonces, me entró la curiosidad de poder abrir mi propia empresa de paneles publicitarios, de publicidad exterior. Pero ahí tenía un problema, no tenía ni un sol. Exacto. Entonces, dentro de esta empresa, esta red, también conocí a otra persona que era un amigo mío, que nos habíamos vuelto amigos, que era un ingeniero civil, que manejaba un capital porque él había trabajado por varios años en su vida, era unos 15 años mayor que yo, y tenía un capital de trabajo y me dice, oye, Ricky, mira, ¿sabes? Tengo 50,000 soles ahí que no sé ni qué hacer. Si tú tuvieras alguna idea, podemos invertir juntos, ¿qué te parece? Yo le dije, tengo una gran idea. Eh, quiero, quiero poner una empresa de paneles publicitarios. ¿Sabes algo de eso? Le pregunto. Me dice, no, no sé nada de eso. Pues yo lo sé todo. Y tú tienes la plata. Entonces, ¿qué te parece si yo lo hago todo, tú pones el dinero y vamos 50 y 50? Y me dijo, me parece bien. Está bien, tú vas a hacer todo. Yo lo hago todo, le digo. Tú solamente pones el dinero y vamos 50 y 50. No tenía yo ni un sol. Y quería comenzar a hacer mi propio negocio porque ya tenía más o menos nociones de cómo iba a ser el tema de la publicidad exterior. Entonces le dije, mira, para empezar, vamos a iniciar gastando solamente 200 soles de los 50,000. O sea, nos van a quedar 49,800 en caja. Me dijo, ¿y para qué 200 soles? Dámelos que lo voy a llevar donde un diseñador. Fui donde un diseñador y le mostré unas fotos que yo había tomado. Había ido en mi carrito del taxi, había dejado de hacer taxi, me había ido a la Grau, en la avenida Grau, y había tomado una foto de la calle. Me había ido a la Sánchez Cerro y había tomado otra foto. Me había ido a la Circunvalación, tomé otra foto, salida de Piura, otra foto, Puentes, otra foto. Y llego donde el diseñador y le digo, mira, tengo estas fotos. Quiero que le hagas un fotomontaje aquí y pongas aquí un panel publicitario. Ahí donde no hay nada, pon un panel. Aquí cerca del puente pones otro panel. Aquí al lado de este edificio pones otro panel. Y el diseñador me dice, lo que quieres hacer tú son fotomontajes. Sí, quiero un fotomontaje. Ok, lo hizo, te cobro 200 soles, le mandé a hacer como 30 fotos, fotomontajes. Entonces, le expliqué a mi socio, el de los 50,000, que yo iba a presentar ese proyecto a distintas empresas, a los gerentes comerciales de las empresas más conocidas en Piura, para poder conseguir contratos. Me dijo, perfecto, ¿en cuánto tiempo crees que tengas el primer contrato?
dame 2 semanas y yo ya voy a tener el contrato firmado y cuando tengamos todo listo, recién invertimos el resto de la plata. Ah, perfecto. Mi socio se fue a su casa a cruzarse de brazos mientras yo trabajaba, porque ese era el trato, ¿no? Él tenía el dinero. Entonces yo comencé a golpear puertas. Dejaba de trabajar en lo que era el taxi y iba y golpeaba la puerta de Entel y le decía, señorita, ¿qué tal? Vengo a buscar al gerente comercial, iba con mi laptop en el brazo. Sí, el gerente comercial llega el sábado a las 4. Ah, perfecto, regreso el sábado. Regresaba el sábado. Sí, el gerente sí está ahí, me dice que lo esperes un momento, que está ocupado con un cliente. Ah, lo espero acá sentado, me sentaba. Pues salía a las 6 la señorita, ya me había hecho perder 2 horas. En ese momento, para mí, cada hora era valiosísima. Eran 20 soles más. Y me dice, ¿sabes qué? El gerente dice que no te puede atender hoy, que vengas el lunes. Y yo con una sonrisa en la cara, claro, está bien, señorita, vengo el lunes. Me fui. Luego, cuando les presentaba los proyectos, me decían que no, me decían, te llamamos, no, no nos llames tú, nosotros te llamamos. Otros me decían, oye, pero yo he pasado por esa calle y no había ni un panel. Y yo le digo, no, es que tenemos el proyecto ya listo, el panel lo tenemos desarmado, una vez que tengamos firmado el contrato, simplemente voy y lo pongo. Realmente no tenía nada, no tenía contrato, no tenía ni un fierro, no tenía nada, pero yo tenía que vender mi idea a alguna persona que me la compre. Así fue como visité Entel, visité Bamis, visité Movistar, también visité Vitel en ese momento. Visité muchas empresas en Piura. Pasaron las 2 semanas que le había pedido de plazo a mi socio, pasaron un mes, 2 meses, 3 meses y no conseguí ningún contrato. Todos me cerraban la puerta en la cara, me decían que no. Realmente yo estaba en mi momento más triste de la vida. O sea, justo me preguntabas por cómo era la situación, qué momento me marcó y créeme que ese momento me marcó. Dije, pensaba que esto era lo mío y al final no llegaba a nada, ¿no? No pude nada. Entonces, así pasaron 6 meses. Y yo, un viaje que tuve a Máncora para Año Nuevo, me encuentro un amigo allá. Un amigo mío que lo había conocido hace como 6, 7 años en una academia de la universidad. ¿Ya? Y él me ve en un estado en Máncora, me comenta y me dice, oye, ¿estás aquí? ¿Estás en Máncora? Sí, claro, estoy en Máncora. Hay que reunirnos, pues perfecto. Le digo, hay que vernos para tomarnos un par de cervezas. Nos juntamos y me dice, hermano, no te veo hace años, ¿en qué estás? ¿Cómo te ha ido? Yo le digo, uy, perfecto, no sabes, me va increíble. Así, ¿a qué te dedicas? Tengo una empresa de publicidad exterior, instalo paneles para varias empresas en Piura, yo, pechonazo, Claro. y realmente no había cerrado ni un contrato, lo único que tenía era armar la empresa en la notaría y nada más. Ya. Y me dice, ah, mira, qué bien, me dice, no sabía que estabas en esto. Te cuento que yo estoy ahora a cargo del Grupo del Comercio, tengo a mi cargo el Trome, Perú 21, el Comercio y Correo. Y me han aprobado un presupuesto de varios cientos de miles de soles para publicidad exterior. Así que nada, llegando a Piura voy a trabajar contigo. Y a mí me parecía todo tan mágico en ese momento, ¿no? Que dije, ¿qué? Justamente llego a verte acá y me propones esto. O sea, me pareció increíble cómo me encontró esta oportunidad trabajando, me encontró tocando puertas, me encontró con un proyecto armado, me encontró con fotomontajes hechos, me encontró con una empresa armada, con una sociedad, con mi compañero. O sea, me encontró encaminado. Claro. Tomé esa oportunidad y así fue como me paré, pusimos 18 paneles en Piura, gracias a este contrato que cerré con él, y mi socio, que ya no creía para nada en mí, que prácticamente me decía, no sabes lo que estás haciendo, de un momento a otro, 18 paneles en un solo contrato. Y así fue como pude salir de ese hueco, porque realmente yo ya no sabía qué hacer. Yo pensé que iba a ser taxi toda la vida, ya estaba ya resignado. Mucho me hace sentido lo que dices, porque como que cuando el alumno está preparado, llega el maestro. No sé si has escuchado esas frases. Claro, sí. Me parece buenísimo. Y que en ese momento, cuando estabas como que, pucha, decaído, dices, pucha, no me sale ningún contrato, ¿cuál era tu diálogo interno? O sea, ¿qué te decías a ti mismo? Mira, tenía mucho conflicto interno porque en mi cabeza estaba, debería dejar de hacer esto para trabajar en el taxi, porque realmente cada vez que visitaba un cliente para explicarle todo el proyecto, perdía 1 o 2 horas. De repente, si tenía que esperar a un cliente sentado, perdía otra media hora. Entonces, como te comentaba al principio, mi vida se traducía a horas trabajando en el taxi. Entonces, para mí era muy complicado seguir empeñoso en algo que sabía que me estaba haciendo perder dinero. Entonces, claro, no tenías resultados tampoco, ¿no? No tenía ni un resultado, y tú sabes lo que es no cobrar por 6 meses. O sea, en un trabajo en el que le estás dando diariamente era difícil.
era difícil. Entonces, en mi cabeza, uno tiene que estar peleando con sus demonios internos. Y en mi cabeza me decía, oye, ¿por qué no dejas de hacer esto? Mejor sigue ganando los 20 soles por hora. ¿Por qué quieres ganar miles de soles en paneles publicitarios si ganas 20 soles hora, pero fijos? Entonces tenía ese conflicto. Dice, oye, pero ¿sabes? Te toca pagar la letra del carro y no has juntado lo suficiente. ¿Por qué vas a dedicarte a algo que no te está dando plata? Entonces, todo eso es muy complicado de manejar. Créeme que eso sea la parte más difícil. Pero eso te curtió, digamos, en el tema de tomar decisiones y a ir por lo que quieres. Claro, porque como te contaba, el tema de la red de mercadeo es una escuela. Entonces, había una frase muy conocida en la red de mercadeo que era, si te dicen que no, estás más cerca de tu próximo sí. Siempre. Entonces, eso me sucedió meses antes. Esa frase yo la aprendí meses antes de empezar en este proyecto. Entonces, cada vez que me cerraban la puerta, y yo, si me dicen que no, estoy más cerca del siguiente sí. Si me dice que no, me dice que sí. Me dice que no, me dice que sí. Y cuéntanos, ¿cómo descubres el rubro en el que te encuentras actualmente? Ah, claro. Lo que pasa es que yo, después del tema de los paneles publicitarios, pasaron unos años, estuvimos alquilándolo a diferentes clientes, pero en un momento en el que con mi socio decidimos separar bienes y nos dividimos 9 paneles cada uno. Entonces, terminamos dividiendo nuestros bienes o los activos de la empresa. Él se quedó con una parte, yo con la otra. Y lo que decidí hacer yo después de eso era que quería venderlos. ¿Por qué? No era porque yo puse se venden los paneles, era realmente porque me estaban buscando empresarios de distintas ciudades, me buscaban empresarios de Trujillo, de Arequipa, de Lima, me llamaban a decirme, oye, Ricky, tengo entendido que tú tienes varios paneles en Piura, y yo, sí, claro, quisiera ir a agendar una reunión contigo para ver si llegamos a algún acuerdo, ¿acuerdo sobre qué? ¿Vas a alquilarlos? No, quiero comprarlos. Entonces, para mí, el alquiler de un panel publicitario, para los que no saben, cuesta de entre 1.500 a 2.500 mensual por cara. Y de la nada venían y me ofrecían 20.000 por un panel. Entonces, para mí, los ojos se me hacían como surtidor de dólar y dije, ¿qué? En ese momento yo no tenía tantos años. O sea, te estoy hablando cuando tenía 22 años, 23 años, 22 años. Entonces, para mí, 20.000 soles era mucha plata. Entonces, por cada uno. Entonces venía y me decía, ¿sabes qué? Te voy a dar 50 por los 3. Y yo, dámelos. Y te voy a dar 18, pero véndeme uno hoy mismo, dámelos. Entonces yo comencé a venderlos. A veces uno, pues, cuando comienzas a recibir el dinero, como te dicen, eres rico nuevo, la plata se te va, pero rapidísimo, porque así como suben tus ingresos, suben también tus gastos. Entonces, antes sentía que no me podía comer un cevichito todos los días, pues en ese momento me lo comía a diario. Antes sentía que esas zapatillas no me las podía comprar, ahora me las compraba. Y yo comencé a gastar dinero en vanidades, en vanidades, en cosas que realmente no me iban a sumar, pero pues por pasar bien el momento me dedicaba a desperdiciar el dinero. Entonces el dinero se iba, así como entraba a mi cuenta, se iba y se iba. Llegó un punto en el que solamente tenía 2 paneles y ningún negocio. Llegan, me los compran y yo tenía ese capital y yo veo el dinero en mi cuenta y digo, esto es lo único que tengo, o sea, es lo último que me queda, es mi última bala, ¿no? Claro. Si me gasto todo esto, que vuelvo a regresar a cualquier cosa, a volver a ser uno más, ¿no? Entonces, estaba preocupado. Ya comenzaba a gastar poco dinero porque sabía que era el último cartucho que me quedaba de dinero. Y tenía justamente 2 buenos amigos en ese tiempo. Realmente andábamos muy juntos para todos lados y uno de ellos me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un causita que me ha dicho que preste dinero y estoy prestando y me está yendo bien. Y le digo, sí, porque justo tengo una plata ahí que de verdad que no quiero gastarla. Y cuando él me dijo esto, a mí me pareció una gran idea, porque dije, claro, si tengo un dinero que en mis manos corre peligro, entonces, qué mejor que el dinero lo tengan clientes, que además de que lo tengo ahorrado en clientes, genera una ganancia. En ese momento me pareció una gran idea. Este buen amigo mío me ayudó mucho porque él me ayudó a recibir las primeras prendas que me dejaban. Me recuerdo que lo primero que me dejaron fue un anillo de oro. Yo no sabía cómo se veía el oro y él me ayudó y me dijo, a ver, vamos a ver, no, esto sí es oro, sí, perfecto, recíbelo. ¿Cuánto le puedo dar? Puedes prestarle 100 soles, listo, te doy 100 soles.
Y así fui recibiendo un teléfono, Poco a fui poco fue recibiendo creciendo. un televisor, fui recibiendo una laptop y así fue creciendo, ¿no? Entonces, de esa manera fue como mi último respiro de capital, lo terminé Invirtiendo. invirtiendo en lo que era en préstamos, en el mundo Crédito financiero. garantizado. Sí. Buenazo. Ricky, y después de esa trayectoria que has tenido empresarial y de negocios, con esa experiencia, ¿cómo te ves tú acá 5 años? O de repente 2 años. Depende de la proyección que te hayas propuesto o que te hayas puesto tú, ¿no? Con respecto al tiempo. Claro, ahora estamos trabajando en dos proyectos principalmente que pueden salir de la ciudad y que quiero que tengan sí o sí su sucursal tanto en Chiclayo, Trujillo y Lima, que son el fondo de inversión que va de la mano con la financiera. El fondo de inversión se llama Rentabiliza y la financiera Prendari. Entonces yo tengo pensado dentro de 5 años tener presencia en cada una de esas ciudades. Buenazo. Ya para ir más o menos culminando, ¿qué libro recomendarías o alguna serie que te haya inspirado, te haya ayudado? ¿Algún libro o alguna serie que te hayas visto o hayas leído para que tú digas, escucha, esto es cierto y yo voy a ponerlo en práctica? Me gustó mucho, tengo dos, me gustó mucho En Busca de la Felicidad, ¿sí? Porque realmente siento que Will Smith en esa película la pasa terrible, que cualquier persona no habría superado lo que él ha pasado. Claro. Y también me hizo pensar mucho en el valor de la familia, en el amor que a veces que él tenía con su hijo, ¿no? Y todo. Y también me gusta mucho la película de McDonald's, no sé si la viste, Uy, sí, buenazo, con los creo Los que Hermanos Crow. Sí, buenísimo. realmente un tigre ese hombre para poder hacerse con la Y es lo franquicia que dice, ¿no? Es la perseverancia. Hay la educación, no. O sea, es como la perseverancia es la madre de todo. Y y eso, la innovación sobre todo, ¿no? Porque realmente también te enseña sobre innovar. El claro, negocio que ahora no innova, pues se queda en nada. exacto, sí. ¿Y alguna frase o algún pensamiento que te repitas constantemente? Mm, para mí es muy importante una frase que dice, no importa cuánto ganas, sino cómo lo ganas. Ujú. A mí me interesa mucho ahora, por ejemplo, participar siempre de los negocios que no dependan de mi tiempo ni de mi esfuerzo, porque ahora yo tengo 30 años y me gustaría en algún momento dedicarme a mi familia, Claro, dedicarme a, a manejar el negocio desde cierta distancia, ¿no? Entonces, el hecho de estar presente siempre en tu negocio y que tu negocio no se mueva sin ti, me parece una terrible y esclavizante idea. claro. Entonces, muchas de las Ser veces, autoempleado, por ejemplo. claro, muchas de las veces en las que yo he tenido que decidir por ganar un monto mayor o ganar uno menor, pero con menos trabajo, he decidido por ganar un monto menor. ¿Por qué? Porque todo eso lo he venido aprendiendo con la experiencia y también probando en miles de cosas, porque realmente no todo llega así del cielo, siempre uno tiene que probar y probar y probar cosas para poder llegar a lo que uno es bueno. Claro, mientras más pruebes, más intentes, más rápido vas a llegar. Como el no, 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 en algún momento va a llegar el sí, ¿no? Ujú. Ricky, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. De verdad, es muy valiosa la información que nos has dado. Y de hecho, el compartirlo con nosotros nos has como que abierto el panorama un poco más. Y las experiencias que has contado, pues, es increíble. Muchas gracias por la oportunidad, Ricky. Excelente. Gracias.